De todas las cosas que hay reservadas en los cielos que tienen que ver o que están conectadas con la provisión de Dios y que tienen que ver con su gloria, está la manifestación de la vida misma de Cristo a través de cada uno de nosotros, en cada situación y en cada circunstancia. Este carácter que el Espíritu forma, que es el Espíritu mismo de Dios en forma y en fondo, es la vida misma de Cristo, el Espíritu mismo de Dios. Cuando nosotros aprendemos a mirar nuestra vida bajo esta mirada, la mirada de Cristo, y bajo esta mirada aprendemos a ver también el campo, entonces nosotros entendemos las cosas espirituales que son reservadas, que han sido guardadas por Dios para manifestarse en los tiempos venideros. Estas cosas que han sido guardadas que han sido reservadas para manifestación en este tiempo, son aquellas a las que nosotros tenemos que aspirar a ver establecidas aquí en la tierra. Cada hijo de Dios tiene en su propia vida la misión que Dios ha establecido para cada uno. El alcance, la potencia, todo lo que Dios ha puesto para que se concrete ese plan maravilloso que Dios tiene. Y con esto también quiero enseñarles algunas cosas a que piensen de una manera espiritual en el cumplimiento de la palabra. Estamos viviendo en un mundo donde todo lo que va a ir en crecimiento van a ser eventos que van a oponerse, sea pacífica o violentamente, al avance del Evangelio. Tenemos que ser conscientes de eso. La paz del hombre no es la paz de Dios, pero el hombre en nombre de esa paz tratará de frenar el avance del Evangelio, justamente para decirle a Dios, no es necesario, no eres necesario en nuestra vida. Cuando el hombre aprende a confiar en sus propias fuerzas o en los recursos de este mundo, entonces es cuando el hombre más débil es. Porque la verdadera fuerza es espiritual y viene de Cristo, viene de Dios. Ese es el verdadero poder. Dice la Escritura, Cristo, sabiduría y poder de Dios. Ese es el verdadero poder. Cuando una persona confía en Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, verdaderamente está echando raíces en lo más firme, lo más seguro. El hombre tiende a mirar solamente lo exterior, pero lo exterior tiende a cambiar y a veces cambia muy rápido. Y esas son una de las cosas que el hombre tiene que experimentar también. Algunos han tenido mucho en un momento y después no han tenido nada. Y algunos han tenido nada y después tienen mucho. En realidad es lo mismo. Lo que sucede, lo que importa es lo que pasa dentro del hombre. Y es lo que uno tiene que observar. Hay personas que al perderlo todo realmente reniegan de Dios. Y hay personas que al ganarlo todo se olvidan de Dios. La diferencia, si bien es cierto, puede ser más amable en un caso que en otro, igualmente proceden del mal, proceden de la maldad. Y la maldad, aunque ustedes no lo crean, no siempre tiene que ser violenta. La maldad también puede tener la paz del hombre. La maldad también puede tener una sonrisa. La maldad también puede tener una ofrenda. La maldad también puede tener una ayuda. Todas estas cosas, cuando no proceden de Dios, son maldad. Ahora, por supuesto, hay diferentes niveles de maldad, diferentes niveles de engaño, diferentes niveles. Por ejemplo, voy a ponerles un caso. Una persona violenta golpea a su esposa, golpea a sus hijos, entonces la gente dice, este hombre es malo. Pero otra persona hace leyes para que el evangelio no avance y para que muchos no procedan al arrepentimiento ni se salven. Y otros de repente pueden compartir un pan con el hambriento, pero otros hacen del hambriento su propio pan.
son diferentes tipos de maldad. Son maneras que el hombre ha encontrado para manifestar esa naturaleza separada de Dios. Y nosotros estamos aquí para manifestar una naturaleza unida a Dios, completamente diferente. Por eso cuando una persona se siente mal al comparar su vida con el estándar de este mundo, solamente tiene que mirar a Cristo y recordar que Cristo no tenía nada en este mundo, siendo Él el dueño de todo. Y lo mismo también nosotros, dentro de este mundo, lo poco que podemos recibir, lo que tenemos o lo mucho que podemos llegar a tener, se lo debemos a Él. Y esto está conectado con el Evangelio. Dice la Escritura que Cristo se hizo pobre para enriquecer a muchos. Si Cristo hubiese venido como un rey rico, lleno de oro y de posesiones, el engaño de las riquezas hubiera generado millones de seguidores de Cristo. Pero como Cristo llegó pobre y lo único que tenía que dar era la palabra de Dios y fue crucificado, entonces después esas multitudes se redujeron a 121 discípulos en el aposento alto, el mismo Cristo. ¿Se da cuenta? Por eso el Señor no está parado en lo que no es verdad. El Señor está parado solamente en lo que es verdadero. No hay otra manera. Y esto es una cosa especial, maravillosa, que tenemos que comprender. ¿Por qué? Porque Cristo está parado sobre sí mismo. Cristo es la palabra viva y Cristo es el cumplimiento mismo de la palabra viva. Cuando una persona dice, hermano, ¿y cómo es vivir la palabra de Dios? ¿Y cómo es caminar de acuerdo a la palabra de Dios? Y yo les tengo que decir algo. Usted tiene que ver a Cristo. De eso se trata vivir y de eso se trata caminar en la palabra de Dios. Usted tiene que ver a Cristo. Cuando el hombre se compara con el mundo, entonces el mundo tiene su estándar. El mundo tiene su orden. Y si nosotros olvidamos quiénes somos, si olvidamos de dónde nosotros hemos venido y para qué hemos venido a este mundo, entonces somos como el hombre que está poniendo su esperanza, ¿sabe dónde? En los cardos y en los espinos. Porque está escrito en la palabra que los cardos y los espinos van a salir. Así es. Esto va a salir tarde o temprano. Sembrarás y cosecharás espinos y cardos. ¿Por qué? Porque no puede producir nada eterno aquello que está separado de Dios. Ni puede establecer la paz aquello que va a ser destruido. Esa paz que se establece en el mundo es una paz completamente temporal. Pero la paz que se establece o que ha establecido Dios para sus hijos es una paz completamente eterna. Entonces, si usted se mirara a través de los ojos de Cristo, usted se vería como Cristo lo ve, un rey, un sacerdote en esta tierra. ¿Sabe qué es eso? ¿Sabe? ¿Usted se ha puesto a meditar en su condición espiritual? ¿Se ha dado cuenta que nosotros somos un reino completo de reyes y sacerdotes dentro de esta tierra? Eso dice la Biblia. Y la mayor garantía de ese reino y de ese sacerdocio no está en las cosas que gobernamos en este mundo, sino en las cosas que administramos del reino de Dios. Por eso cuando una persona quiere conocer la estatura espiritual de alguien, solamente tiene que ver si se parece a Cristo. Si no se parece a Cristo, está lejos. Está lejos. Pero si su vida hay rasgos de Cristo, entonces está cerca. Y si en su vida solamente se manifiesta Cristo, entonces ha llegado. ¿Se da cuenta cómo es? Y cuando uno empieza a entender su condición espiritual y se da cuenta para qué ha venido, entonces ¿qué hace enredándose en los líos de este mundo? ¿Qué hace estableciendo, o mejor dicho, poniendo lazo a su corazón con las cosas que este mundo puede ofrecer? Y entonces algunos dirán ahí, hermano, pero entonces en este mundo, ¿cómo es que se avanza? Depende a dónde se quiere llegar. Porque para avanzar en la palabra de Dios solo hace falta entender la palabra y caminar con fe hacia lo que Dios ha preparado. Pero para avanzar en este mundo necesita uno mucho afán, necesita uno mucho esfuerzo. Y entonces se cansará y entonces llegará
a donde no le está esperando otra cosa que el retorno. Es increíble. Enseñamos hace tiempo el camino de Jonás. El camino de Jonás es el camino contrario a la predicación de Nínive. Los hijos de Dios también hacen ese camino. No deberían hacerlo, pero lo hacen. Y si alguien pregunta, ¿y usted, hermano, también ha hecho ese camino? Pues le diré que sí, también hice ese camino. Me estaba yendo en la dirección opuesta al Evangelio, pero entendí. Y entonces salí de la religión, salí del engaño de la corriente de este mundo y me di cuenta que se trata solamente de una cosa. Dios está buscando un loco que le crea. Alguien que entienda que el tesoro está en el campo. Alguien que entienda que el tesoro son los discípulos. Alguien que comprenda que Dios no retarda su promesa. Alguien que entienda quién es verdaderamente en Cristo. Cuando una persona entiende eso y lo acepta, lo asume, ha entendido el Evangelio. Y es bien importante, por eso que la misericordia puede nacer. Pero cuando una persona no ha resuelto ese problema, entonces cuando busca a su prójimo, entonces busca de su prójimo. ¿Se da cuenta? Cambia la situación. Pero cuando una persona ha resuelto ese problema, entonces busca a su prójimo y no le pide, sino que le da. Y esto es algo grande. Y le da la palabra de salvación y de vida eterna que éste necesita. Una cosa que no se puede comprar en ningún centro comercial, que no viene en promoción, que no sale en ninguna página web, que no lo venden en ningún escaparate, ni tampoco que lo diseñan en ninguna fábrica. Esto es algo que viene del reino mismo de Dios. Por esa razón, la paz del mundo es exterior. Cuando cambian las condiciones exteriores, esa paz se termina. Pero la paz de Dios es espiritual y es interior. No importa que cambien las condiciones, esa paz se establece, y como se ha establecido con condiciones cambiantes, entonces de la misma manera esta paz se mantiene firme. Entonces esto es en esencia algo importante que entender. ¿Esto verdaderamente es lo que quiero?, pregunta un hombre. ¿O quiero la paz que me pueden ofrecer las posesiones, la riqueza de este mundo, o inclusive la filosofía, el arte y cualquier otra cosa que este mundo pueda ofrecerme? La Biblia enseña una cosa: disfruten de este mundo como si no lo disfrutasen, dice. Mire lo que dice. ¿Se da cuenta? Porque la apariencia de este mundo pasa, dice. ¿Se da cuenta? Y dice eso para que nosotros no pongamos nuestro corazón sobre lo que va a ser destruido. Para que nosotros entendamos que estas cosas van a cambiar siempre. Pero Dios no cambia. Por eso Cristo es el mismo cuando vio a Pedro, es el mismo. Cuando fue traicionado por Pedro, es el mismo. Cuando volvió a encontrar a Pedro y le dijo, ¿me amas?, es el mismo. Y cuando veo a Pedro en la cruz, también es el mismo. Y cuando Cristo previamente a esto fue a la cruz, obviamente es el mismo Cristo. Entonces esa fortaleza poderosa, espiritual, ese es el sello de la presencia de Dios en nuestra vida. El sello de la manifestación de que Cristo es verdad.